Nos hicieron creer que el valor personal se medía en amabilidad, en trabajar sin descanso, en llegar puntual, en cumplir siempre la palabra y en dar más de lo que recibimos. Parecía un código honorable, pero en el fondo era un manual de sumisión. Ese código se vendió como fórmula infalible. Compórtate bien y la vida te recompensará. Una narrativa atractiva, sí, pero diseñada para domesticar. Para que quienes podrían convertirse en jugadores peligrosos nunca pasen de ser piezas obedientes. La verdad es que lo que te hace agradable rara vez te hace poderoso. La amabilidad sin estrategia se convierte en servidumbre. El trabajo duro sin apalancamiento te vuelve un engranaje fácilmente reemplazable. Cumplir siempre tu palabra, incluso en tu propia contra, no es virtud, es debilidad explotable. Y Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos. Los que confunden virtud con estrategia acaban siendo los peones que otros mueven a su antojo. En el juego del poder existen solo dos tipos de personas, las que reciben atención y las que reciben control. Las primeras son las que el mundo aplaude, las caras visibles, los nombres que se pronuncian en público. Viven rodeadas de ruido, elogios y cámaras, son los actores en la escena. Las segundas, en cambio, rara vez están bajo los reflectores. No necesitan el aplauso porque su poder no depende de la aprobación. Son los directores que deciden qué escena se representa, cuándo y con quién. Y si crees que la atención es igual a poder, ya has perdido antes de empezar. El poder real no es la capacidad de gritar más fuerte, sino la de hacer que los demás se muevan a tu ritmo sin que ellos se den cuenta. El poder real es que tu ausencia cause un vacío que nadie pueda ignorar, que tu presencia, incluso silenciosa, sea el centro invisible que sostiene todo lo demás. Si mañana desapareces y el sistema sigue funcionando igual, no eres valioso, eres prescindible. Y en el momento en que eres prescindible, estás en riesgo de ser sustituido. Por eso, si quieres poder duradero, no el que dura lo que una tendencia en redes, sino el que ata a las personas a tu órbita como si fueras gravedad, no necesitas ser brillante, carismático o buena persona. Necesitas ser necesario, tan necesario que alejarse de ti sea percibido como un riesgo, una pérdida irreparable, que tu ausencia no se mida en nostalgia, sino en desorden. Aquí nace la primera clave. Ser agradable es barato, ser necesario es incalculable, la amabilidad es abundante, la necesidad es escasa, y lo escaso se protege, incluso por parte de aquellos que no te aprecian personalmente. De hecho, puede ser necesario incluso para personas que te odian, y esa es la posición más segura, cuando la lógica de su supervivencia los obliga a protegerte. Pero llegar a ese punto, no es cuestión de suerte. Es una construcción meticulosa, una arquitectura que empieza con una pregunta incómoda: ¿qué puedo hacer que ellos no puedan reemplazar? La respuesta nunca está en lo obvio, en lo que cualquiera podría aprender con un tutorial o una llamada rápida. Está en lo que requiere tiempo, contexto y una combinación de factores que solo tú posees, un valor compuesto, no una habilidad aislada. La trampa es que la sociedad quiere que juegues al juego de la aprobación, quiere que busques elogios, certificaciones, premios, todo aquello que suena como validación, pero que en realidad no se traduce en poder. Es el juego de la visibilidad sin apalancamiento, y muchos mueren en él. Creen que cuanta más gente los vea, más difíciles serán de reemplazar, cuando la verdad es que la exposición masiva sin control solo te convierte en blanco fácil. La atención te hace visible, la necesidad te hace intocable. Maquiavelo lo entendió siglos antes de que existieran las redes sociales. Si puedes elegir entre ser amado o ser necesario, elige siempre ser necesario. El amor es inconstante. La necesidad es estructural. El amor puede desvanecerse con un rumor, un malentendido o un cambio de humor. La necesidad, si está bien construida, obliga incluso a tus enemigos a garantizar tu permanencia. Pero cuidado, ser necesario no es cuestión de declararlo, sino de demostrarlo sin decirlo. No se trata de ir por ahí exigiendo reconocimiento, sino de que el sistema se acostumbre a tu presencia hasta que funcione de forma natural, y de que, cuando faltes, se note. La dependencia que se declara en voz alta se vuelve incómoda. La dependencia que se construye en silencio se vuelve instintiva. En este punto, debes empezar a borrar de tu mente la idea de que ser valioso es lo mismo que ser visible. En la mayoría de los casos, el verdadero poder está en no ser el protagonista, sino el arquitecto del escenario. El protagonista está expuesto al juicio, a la crítica, al desgaste. El arquitecto decide cuando cae el telón. El primer paso, entonces, es simple de decir, pero difícil de ejecutar. Deja de competir para agradar. Empieza a construir para ser indispensable. Deja que otros persigan aplausos y créditos.
Tú persigue control, y hazlo de tal forma que nadie pueda imaginar un futuro estable sin ti. Una vez que logres eso, habrás puesto el primer ladrillo de la trampa de dependencia. Una trampa que, si se teje con paciencia, te hará invisible a los ataques, y visible solo para la gratitud que nadie quiere romper. El error del juego equivocado. La mayoría de las personas fracasan en el juego del poder porque entran al tablero sin entender las reglas reales. Creen que están avanzando, cuando en realidad están compitiendo en la arena equivocada. Les enseñaron a buscar aprobación, y confunden aprobación con control. Aprendieron a medir su valor en aplausos, en sonrisas de aceptación, en palabras de aliento. No se dan cuenta de que, mientras corren detrás de reconocimiento, otros, menos visibles pero más calculadores, están construyendo las estructuras que decidirán qué lugar ocuparán ellos mañana. El error es creer que el juego es sobre quien agrada más, cuando en realidad se trata de quien es más difícil de reemplazar. Quien se enfoca en agradar acaba atrapado en una carrera interminable, adaptando su comportamiento a las expectativas ajenas, evitando ofender, suavizando cada arista para no perder simpatía. Ese es el camino más rápido hacia la irrelevancia, porque el día que alguien más pueda dar la misma sonrisa y el mismo servicio, tu valor desaparece. Maquiavelo lo entendió con una precisión quirúrgica. Es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. No porque el miedo sea más noble, sino porque es más estable. Pero hay algo más sofisticado que el miedo. La dependencia. El miedo te ata mientras estás presente. La dependencia te ata incluso cuando estás lejos. Y la forma más efectiva de construirla no es a través de amenazas o fuerza bruta, sino mediante la estabilidad que proporcionas. Ser peligrosamente valioso es convertirte en el eje silencioso de un sistema. Es tener una habilidad, un conocimiento o una influencia que los demás no puedan reemplazar sin pagar un precio muy alto. Pero no basta con tenerlo. Debes administrarlo como un recurso estratégico. Si lo das todo sin medida, se diluye. Si lo escondes por completo, te vuelves irrelevante. El equilibrio está en entregar lo suficiente para que noten tu impacto, pero nunca lo bastante para que puedan prescindir de ti. Aquí entra una de las tácticas más finas. Mantener siempre un margen de misterio sobre el alcance real de tu valor. Haz que sientan que están cerca de entenderte, pero no del todo. Que puedan explicar una parte de lo que haces, pero nunca la totalidad. Así, aunque intenten replicarte, siempre les faltará algo. Esa falta se convierte en el nudo invisible que los mantiene atados. El mundo moderno ha perfeccionado la trampa del reconocimiento como un mecanismo de control. Te pone en la falsa creencia de que ser visto es igual a ser influyente. Y así, millones de personas se exponen, entregan su tiempo, su energía y su reputación por pequeñas dosis de aprobación. Publican, se muestran, hacen ruido, convencidos de que eso es avance, pero lo que realmente están haciendo es enseñar a todos que pueden obtener su valor a cambio de atención. Y si algo se puede comprar barato, tarde o temprano se reemplaza. En cambio, el que construye desde la sombra, el que no depende de la ovación, trabaja con otro tipo de capital, el capital estructural. No busca estar en todas partes, busca estar en los lugares clave que sostienen todo, y lo hace de forma tan integrada que, cuando intenta alguien moverlo, todo alrededor empieza a crujir. El segundo error fatal es pensar que puedes forzar tu valor proclamándolo. No importa cuántas veces digas que eres esencial. Si tu ausencia no deja un vacío, tus palabras no significan nada. El respeto en este terreno no se exige, se induce. La percepción de necesidad no se grita. Se cultiva hasta que se vuelve instinto para el otro. La mayoría nunca llega a este punto porque se desgasta en el escenario equivocado. Gastan su energía en discutir con críticos, en demostrar constantemente su capacidad, en ganar debates que no importan. Mientras tanto, el verdadero jugador no se desgasta en discusiones. Refuerza los puntos donde su influencia es inamovible. No trata de convencer. Construye de manera que, con el tiempo, los demás se convenzan solos de que no pueden seguir sin él. Aquí está la clave que separa a los visibles de los poderosos. El visible quiere atención. El poderoso quiere apalancamiento. La atención es volátil. El apalancamiento es acumulativo. Un segundo de exposición puede ser arrebatado por un nuevo escándalo o tendencia. Pero una posición de apalancamiento, bien construida, puede resistir tormentas, críticas e incluso ataques directos. La mentalidad maquiavélica, entonces, no es competir por un lugar en la lista de favoritos, sino por un lugar en la lista de irreemplazables. No es luchar para que te quieran, sino para que te necesiten,
Porque cuando alguien te necesita, tolerará tus defectos, justificará tus silencios e incluso defenderá tu ausencia. Y cuando alguien te quiere pero no te necesita, te cambiará en cuanto aparezca una opción más cómoda. El objetivo de este bloque no es simplemente que dejes de buscar aprobación, sino que empieces a analizar en qué estructuras puedes anclarte. Pregúntate, ¿qué problema puedo resolver que no sepan que tienen? ¿Qué sistema puedo dominar hasta que no puedan imaginarlo sin mí? ¿Qué combinación de habilidades puedo desarrollar que sea tan rara que nadie más pueda ofrecerla en el mismo paquete? Responder a estas preguntas es la transición mental que te saca del juego equivocado y te mete en el verdadero. Un juego donde no importa si eres simpático o no, si te aplauden o te critican, porque tu permanencia no depende de emociones. Depende de que, al retirarte, todo se tambalee lo suficiente como para que te llamen de vuelta. Y esa llamada no se logra con sonrisas, se logra con apalancamiento silencioso. La trampa invisible. Nadie quiere admitir que depende de otra persona. La dependencia es incómoda de reconocer, incluso cuando es real. Por eso, si tu objetivo es que los demás no puedan prescindir de ti, la dependencia que construyas debe ser invisible. Una trampa visible es una amenaza, una trampa invisible es un hábito, y los hábitos son casi imposibles de romper. Aquí entra la verdadera ingeniería maquiavélica. Resolver problemas de forma tan natural, tan integrada en el flujo de los demás, que no parezca que los has resuelto tú. Tu intervención debe sentirse como si el orden hubiera llegado por sí solo, como si el caos se hubiera disipado de manera espontánea. Así, nunca podrán acusarte de manipulación ni de tenerlos atados. Ellos mismos se convencerán de que lo que tienen se debe a sus propios méritos, hasta que faltes. Cuando no estés, las grietas aparecerán. Al principio será algo sutil, pequeñas demoras, errores menores, confusión leve. Luego, el desorden se expandirá como una grieta en un vidrio bajo presión, y en ese momento, sin que tengas que pronunciar una sola palabra, recordarán tu valor. No como alguien útil, sino como alguien esencial. Ahí es cuando el vínculo deja de ser amistoso o cordial, y se convierte en estructural. El cerebro humano teme más perder estabilidad que perder dinero, reputación o incluso afecto. La estabilidad es el terreno psicológico donde florecen todas las demás necesidades. Si logras que te asocien con estabilidad, tu valor se incrusta en el núcleo de su seguridad emocional y práctica, y cuando la estabilidad se ve amenazada, harán lo que sea para recuperarla, lo que sea para recuperarte. Pero aquí hay un riesgo. Si entregas toda tu fórmula, si permites que comprendan por completo cómo haces lo que haces, te conviertes en prescindible. Por eso, la trampa invisible se construye con un delicado equilibrio entre lo que das y lo que retienes. Entrega lo suficiente para que sientan la mejora, pero guarda siempre el componente crítico que solo tú conoces o manejas. Ese es el ingrediente fantasma que convierte tu presencia en un seguro contra el colapso. La trampa invisible funciona bajo un principio: ser la solución sin que ellos sepan que el problema existía antes de ti. Si les resuelves una crisis evidente, siempre sabrán que fuiste tú quien intervino, y podrían buscar a otro que haga lo mismo. Pero si corriges silenciosamente variables que ellos ni siquiera sabían que estaban rotas, se acostumbrarán a un nivel de funcionamiento que solo tú puedes mantener. El día que faltes, no sabrán por qué todo se siente más difícil. Solo sabrán que antes no era así. Un ejemplo claro. En un equipo no tomas todas las decisiones visibles. Dejas que otros tengan el crédito de los resultados, pero eres tú quien hace los ajustes invisibles que mantienen todo estable. Si un proceso falla, no lo arreglas con espectáculo. Lo corriges antes de que la mayoría note que había un fallo. En una relación personal, no das grandes discursos sobre lo que haces por el otro. Simplemente haces que su vida fluya mejor, hasta que un día sin ti se sienta incómodo, incluso si no pueden explicar exactamente por qué. Esa es la naturaleza de la trampa. Ellos nunca ven las cuerdas, pero viven bajo su tensión, y cuando no estás, sienten que algo falta, aunque no puedan señalarlo con el dedo. Es la misma mecánica que hace que las personas extrañen un hábito o una rutina, sin saber por qué se sienten más inseguras sin él. La ausencia pesa más cuando el valor ha sido invisible, pero aquí viene la parte más peligrosa de esta estrategia: la ausencia controlada. Retirarte por completo puede romper la ilusión y forzar a otros a buscar alternativas. Retirarte en dosis medidas, en cambio, genera dependencia. Das un paso atrás lo suficiente para que noten la diferencia, pero no tanto como para que puedan reemplazarte. Es como cerrar parcialmente el grifo. El flujo disminuye y con él, su comodidad, pero no lo suficiente como para que dejen de beber de esa fuente. El objetivo no es que se desesperen,
sino que se inquieten, que empiecen a preguntarse por qué las cosas se sienten menos fluidas, menos seguras, menos claras. Esa inquietud es la prueba de que la trampa está funcionando. Cuando los demás comienzan a evaluar su vida antes y después de tu presencia, la batalla está ganada. Maquiavelo no habló de redes sociales ni de entornos corporativos modernos, pero entendió algo eterno. El poder más seguro es el que no se percibe como poder. Si pareces indispensable, pueden intentar sustituirte. Si pareces natural, inevitable, parte del paisaje, no sabrán dónde cortar para liberarse de ti. No serás una pieza reemplazable, serás el terreno mismo sobre el que se apoya todo. Recuerda, la trampa invisible no se construye con control explícito, sino con estabilidad implícita. No con cadenas, sino con hábitos. No con amenazas, sino con la sensación de que sin ti, algo esencial se pierde. Y cuando logres que sientan eso, sin que pueda ser señalado como la causa, te habrás convertido en lo que todos temen y pocos reconocen, el pilar que nadie se atreve a tocar. La deuda emocional silenciosa. La mayoría de las personas que ayudan esperan algo a cambio. Puede ser un gracias, un reconocimiento público, una sonrisa, una muestra visible de gratitud. Ese impulso de buscar confirmación es humano, pero en el juego del poder es una debilidad que destruye apalancamiento. Porque en el momento en que tu ayuda se convierte en un intercambio explícito, se vuelve transaccional y todo lo transaccional puede ser saldado. Si te pagan con un favor con palabras amables o con reconocimiento, la cuenta queda cerrada y la conexión se debilita. Maquiavelo jamás desperdiciaría un favor de esa forma. Él sabía que la deuda más poderosa no es la que se dice, sino la que se insinúa. Una deuda tácita, nunca verbalizada, permanece viva. Una deuda no mencionada corroe en silencio, día tras día, hasta convertirse en parte del paisaje mental de quien la debe. No pueden señalar su origen exacto, pero sienten su peso. No saben cómo medirla, por lo que no saben cómo cancelarla. Por eso, si quieres construir poder real, tu ayuda debe ser silenciosa. Ayuda en momentos de vulnerabilidad, pero sin hacer alarde. No des explicaciones, no recuerdes lo que hiciste, no pidas nada. Hazlo parecer fácil, como si apenas te hubiera costado. En realidad, cuanto más parezca que para ti no fue un esfuerzo, más grande será la pregunta que dejarás flotando en su mente. Si para él fue tan fácil ayudarme, ¿qué más podría hacer si quisiera? Esa pregunta, aunque nunca se formule en voz alta, cambia para siempre la forma en que te miran. El cerebro humano es incapaz de dejar de buscar respuestas a los asuntos inconclusos, y una ayuda silenciosa es un asunto inconcluso por excelencia. No hubo intercambio, no hubo cierre, no hubo una transacción clara. Ellos inventan la historia que llena ese vacío, imaginan que te deben algo, aunque tú nunca lo hayas dicho. Y esa deuda inventada es más fuerte que cualquier contrato. Aquí entra el segundo componente, no capitalizar de inmediato tu favor. Si ayudas y al instante cobras la deuda, pierdes poder. Si ayudas y dejas que la deuda madure en la mente del otro, crece en valor. Es como plantar una semilla en la tierra y dejar que el tiempo y la presión psicológica la conviertan en una raíz que atraviesa todo. La deuda emocional silenciosa también debe vincularse a tu presencia, no a un evento aislado. Un favor puntual puede olvidarse, pero una serie de intervenciones invisibles crea un patrón. Y cuando hay un patrón, la persona ya no recuerda un momento específico en que empezaron a deberte. Siente que siempre ha sido así. Esa es la forma más pura de integración psicológica. Cuando ya no eres alguien que les hizo un favor, sino alguien cuya existencia les sostiene. La fuerza de esta táctica es que la persona no se siente forzada, se siente protegida. No hay amenaza, pero sí una presión interna que crece cada vez que te mira a los ojos y recuerda, sin palabras, que hubo un momento en el que estuviste ahí cuando nadie más lo hizo. En relaciones de poder, eso no crea gratitud eterna. Crea lealtad condicionada por culpa. Y la culpa, a diferencia del miedo, no se disipa con facilidad. El miedo se combate con valor, la culpa con justificación. Y la forma más fácil de justificar la culpa es seguir siendo leal. En este punto debes aprender el arte de la retirada calculada. Una vez que has ayudado, retírate lo suficiente para que sientan el vacío, pero no tanto como para que busquen sustituirte. Si te quedas demasiado cerca, tu valor se normaliza. Si te alejas demasiado, la deuda pierde calor. El equilibrio perfecto mantiene la tensión emocional sin darles la oportunidad de reorganizarse sin ti. La deuda emocional silenciosa también funciona como defensa. En un entorno competitivo, aquellos que sienten que te deben algo no atacarán primero.
Tal vez nunca lleguen a defenderte públicamente, pero se quedarán callados cuando otros lo hagan. Y en el poder, el silencio a tu favor vale más que 1000 palabras en tu contra. Recuerda, un favor recordado puede ser devuelto y olvidado. Un favor tácito permanece. Nunca lo menciones, nunca lo expliques, nunca lo uses como argumento. La deuda más efectiva es la que la otra persona cuenta a sí misma. Y lo hará una y otra vez, cada vez que algo le recuerde que sin tu intervención, las cosas habrían terminado peor. Esta es la fase en la que la trampa invisible se ancla emocionalmente. Ya no eres solo quien resuelve problemas. Eres quien carga, sin decirlo, con la narrativa de que sin ti, ellos no serían quienes son ahora. Y esa es una narrativa que nadie quiere destruir. Porque destruirla implica aceptar que podrían haber sobrevivido sin ti. Y el ego humano prefiere deber que reconocer independencia tardía. Controlar las reglas sin que lo noten. La mayoría de las personas creen que el poder se ejerce dando o quitando cosas. Piensan en términos de recursos visibles, dinero, información, tiempo, favores. Y aunque todos esos elementos son útiles, hay uno que está por encima de todos. El control de las reglas. No importa cuántos recursos tengas si juegas bajo las reglas de otra persona. Si eres tú quien define las condiciones del juego, no necesitas gritar para ganar. El problema es que, si el otro percibe que has cambiado las reglas a tu favor, se pondrá a la defensiva. Por eso, el arte está en controlar la estructura de la interacción sin que nadie note que estás haciéndolo. No es imponer. Es acondicionar. No es dictar. Es diseñar. Quien diseña el marco de referencia gobierna la conversación, la relación y el resultado. Empieza con algo simple. Controla el tiempo. Nunca respondas de inmediato, a menos que sea estratégicamente ventajoso. Un retraso calculado sin explicación entrena al otro a esperar tu ritmo. Poco a poco, internalizan que el compás lo marcas tú. Cuando se acostumbren a tu cadencia, empezarán a planificar sus movimientos en torno a ella. Tú no les ordenaste nada. Ellos se adaptaron solos. Luego, controla el acceso. No siempre estés disponible y no siempre digas sí. La disponibilidad total mata la percepción de valor. La escasez lo multiplica. A veces, incluso cuando puedas ayudar, espera. Deja que intenten resolverlo sin ti y que sientan la diferencia. Ese contraste hará que tu intervención sea más apreciada y refuerce la sensación de que tú eres la solución más confiable. El siguiente nivel es condicionar la ayuda. Nunca des algo exactamente igual cada vez. Cambia sutilmente las condiciones. A veces pides un dato antes de ayudar. A veces haces una pregunta que los obliga a pensar. A veces, estableces un pequeño paso previo. Esto entrena a la otra persona para que pase por ti siguiendo un proceso que tú diseñaste. No importa si ese proceso es lógico o no. Lo importante es que con el tiempo se vuelve natural. A este punto, el otro ya no interactúa contigo como un igual espontáneo, sino como alguien que sigue un patrón. Es la misma mecánica que usan las adicciones, una combinación de recompensa y variación que mantiene al cerebro enganchado. Nunca saben exactamente cómo responderás, pero saben que cuando lo hagas, la solución será mejor que cualquier otra disponible. Aquí está la clave. Demasiada certeza provoca rebeldía. Demasiada incertidumbre provoca deserción. El equilibrio perfecto es ofrecer certeza en tu valor, pero incertidumbre en tu disponibilidad y en el proceso para obtenerlo. Así mantienes el control sin que el otro sienta que estás siendo controlado. Este sistema crea lo que llamo obediencia sin orden. No necesitas mandar, porque el otro ya ha adaptado su conducta a la tuya. La gente se rebela contra las órdenes, pero se somete a los hábitos que ellos mismos han adoptado. Si logras que tus reglas se conviertan en parte de su rutina, habrás ganado sin confrontación. No olvides un detalle. Todo marco de interacción debe tener asimetría oculta. Nunca juegues exactamente en el mismo terreno que el otro. Si él piensa que la interacción es rápida, tú dominas la espera. Si cree que la relación se basa en confianza emocional, tú dominas la información. Si cree que la clave está en el esfuerzo, tú controlas el acceso a la herramienta que reduce ese esfuerzo. La asimetría es lo que garantiza que, aunque crea que está compitiendo, siempre esté en desventaja. Y lo más importante, haz que crean que las reglas son suyas. El verdadero maestro no solo controla el marco, hace que el otro lo defienda. Esto se logra dejando que sean ellos quienes verbalicen el patrón. Por ejemplo, si siempre respondes después de unas horas,
Llegará el momento en que digan, sé que siempre responde más tarde, así que voy a esperar. Cuando pronuncian tu regla en voz alta, la legitiman. Y lo que está legitimado deja de cuestionarse. En este punto, tu poder no depende de estar presente o de intervenir constantemente. Tu influencia está incrustada en la forma en que el otro piensa y actúa. Incluso cuando no estás, has pasado de ser una persona a ser un protocolo mental. Y la gente rara vez se rebela contra su propio protocolo. Maquiavelo lo entendía. El control abierto genera resistencia. El control invisible genera lealtad. La diferencia es que en el primer caso luchan contra ti. En el segundo, se luchan a sí mismos y intentan romper la dinámica. Y muy pocos están dispuestos a luchar contra su propia programación. Aquí has elevado la trampa a un nuevo nivel. Ya no es solo que te necesiten, es que viven bajo un sistema que tú diseñaste y que ahora creen suyo. Si intentan sacarte, tendrían que desmontar el sistema entero. Y desmontar el sistema significaría desmontar su propia forma de operar. Controlar la esperanza. El miedo, la culpa y la estabilidad son poderosas herramientas de control, pero ninguna es tan profunda ni tan duradera como la esperanza. El miedo mantiene a las personas cerca de ti mientras la amenaza está presente. La culpa las hace quedarse para equilibrar una balanza invisible, pero la esperanza es un ancla que las sujeta incluso cuando podrían marcharse. Porque la esperanza no se vive en el presente. Se proyecta hacia adelante, se alimenta de lo que creen que podrían llegar a ser y se vuelve adictiva. Controlar la esperanza significa posicionarte como la llave de acceso a un futuro que ellos desean, pero no pueden alcanzar solos. Significa convertirte en el guardián de su siguiente nivel, en el puente entre su presente y su ideal. No importa si ese ideal es riqueza, reconocimiento, influencia, estabilidad o amor. Lo que importa es que lo asocien contigo, de manera que cualquier paso hacia esa meta parezca imposible sin tu intervención. Para lograrlo, nunca debes entregarles todo de golpe. La esperanza se administra como un veneno lento, dosis pequeñas, estratégicas, que mantengan la expectativa siempre viva. Dales un vistazo de lo que podrían tener, un resultado parcial, una mejora clara pero incompleta. Haz que saboreen el avance, pero que aún necesiten más para llegar al objetivo final. Si les das todo, el deseo se sacia y la dependencia desaparece. Esta es la táctica que usan los líderes más influyentes y los manipuladores más hábiles: ofrecer oportunidades con límites invisibles. Les das acceso a algo que mejora su vida, pero sin que sea suficiente para independizarlos de ti. Si les abres la puerta por completo, se irán. Si la dejas cerrada, se rendirán. El equilibrio está en mantenerla entreabierta, lo justo para que sientan que están a punto de cruzar, pero que aún necesitan tu mano para hacerlo. El control de la esperanza es más sutil que cualquier forma de dominación, porque el otro no se siente forzado. Al contrario, se siente inspirado. No creen que dependen de ti, creen que están caminando hacia su meta gracias a ti. Y esa ilusión es la que los convierte en guardianes de su propia jaula. Defenderán la relación, la dinámica o el sistema que los mantiene atados, porque creen que romperlo sería perder su camino al futuro que desean. Maquiavelo entendía que si quieres control absoluto, debes hablar al deseo más que al miedo. El miedo obliga, pero desgasta. El deseo seduce, y la seducción crea lazos que no se rompen fácilmente. Por eso, cuando hables de posibilidades, nunca seas específico en exceso. La esperanza necesita espacio para que la imaginación trabaje a tu favor. Si pintas el cuadro completo, corres el riesgo de que lo evalúen y lo descarten. Si dejas huecos, ellos mismos los llenarán con sus propias fantasías, y esas fantasías serán más poderosas que cualquier promesa. En este punto, tu papel no es solo el de proveedor de estabilidad o de favores invisibles. Eres el arquitecto de un futuro al que ellos quieren llegar. Un futuro que, en su mente, se desmoronaría sin ti. Esto crea un vínculo emocional que el miedo nunca podría igualar. La asociación entre tu presencia y su identidad futura. No eres solo quien les ayuda ahora. Eres quien, según creen, tiene la llave de lo que pueden llegar a ser. Aquí hay un truco psicológico clave. Haz que sus avances parezcan consecuencia de tu influencia,
pero que la responsabilidad final sea suya. Si creen que todo depende de ti, podrían resentirlo. Si creen que dependen de ti para el cómo, pero que ellos son responsables del resultado, se sentirán dueños de su progreso. Y por lo tanto, lo defenderán más. Así, su ego se convierte en aliado de tu control. Este mecanismo es tan poderoso que, bien ejecutado, hace que las personas se conviertan en tus protectores voluntarios. No porque te teman, no porque te deban algo, sino porque creen que su futuro depende de ti. Defenderán tu posición, justificarán tus acciones y perdonarán tus ausencias, todo para proteger la narrativa que han construido en su cabeza. Una narrativa en la que tú eres indispensable. Controlar la esperanza es, en esencia, manipular la dirección de su mirada. Hacer que miren siempre hacia un horizonte en el que tu sombra está presente. Y una vez que su visión de futuro está atada a tu figura, romper esa conexión sería como amputar una parte de sí mismos. Es ahí donde la dependencia deja de ser circunstancial y se vuelve existencial. La red en lugar de la presa. Hasta ahora hemos construido dependencia de forma individual. Una persona, un equipo, un sistema que te necesita. Pero la verdadera maestría maquiavélica no se limita a un solo punto de apoyo. Porque cuando la dependencia se concentra en un único lugar, existe el riesgo de que ese punto sea eliminado o reemplazado. Si la persona que depende de ti se fortalece o desaparece, tu poder se debilita. La solución es tejer una red. No ates tu influencia a una sola presa. Controla todo el ecosistema en el que esa presa se mueve. En una red bien diseñada, cada hilo está conectado a otros, y todos pasan por ti de alguna forma. Si cortan uno, la tensión se redistribuye, pero el conjunto sigue firme. Esto significa que tu influencia no debe depender únicamente de un vínculo emocional, una habilidad técnica o una posición estratégica. Debe estar distribuida en múltiples áreas: acceso a información, capacidad de resolver problemas, control de procesos, mediación en conflictos, creación de oportunidades. Piensa como una araña. No importa qué presa caiga en tu tela, siempre estará atrapada en varios puntos a la vez. Si te conviertes en el nodo que une diferentes personas, departamentos o recursos, no podrán retirarte sin deshacer toda la estructura. Quitar una pieza visible es fácil. Desmontar una red invisible es casi imposible. ¿Cómo se construye una red así? Primero, identifica las conexiones críticas. ¿Quién depende de quién? ¿Qué procesos cruzan más de un área? ¿Qué información circula entre varios grupos? Luego, inserta tu presencia en esos puntos de cruce. No para controlarlos de forma evidente, sino para que tu participación se vuelva parte del flujo natural. Un ejemplo. En una empresa, no seas solo el mejor en tu trabajo. Sé el que conecta a dos departamentos que normalmente no hablan. Proporciona información clave que ahorra tiempo a ambos. Con el tiempo, ninguno recordará cómo trabajaban antes de que tú facilitaras ese puente. Y si desapareces, no solo pierden eficiencia, pierden la conexión entre ellos. En un círculo social, no te limites a mantener tu relación con cada miembro de forma individual. Haz que tu presencia sea el pegamento que mantiene al grupo unido. Conviértete en el mediador silencioso de conflictos, en quien recuerda fechas importantes, en quien crea los momentos clave que fortalecen los lazos. Si te vas, el grupo se fractura, y todos lo saben aunque nadie lo diga. En relaciones uno a uno, extiende tu influencia a múltiples aspectos de su vida. No seas solo un apoyo emocional o solo un recurso material. Mezcla ambos. Resuelve un problema práctico, pero también influye en su visión de futuro, en su seguridad, en su autoestima. Así, si intentan reemplazarte, necesitarán a varias personas para cubrir todo lo que representas, y rara vez encontrarán una combinación igual. La clave está en interconectar dependencias. Si ayudas a alguien en un área, vincula esa ayuda a otra persona o recurso que también controlas. Si proporcionas información, haz que venga de una fuente que solo tú manejas. Si generas oportunidades, que dependan de múltiples factores que tú supervisas. Esto crea un entramado donde cada hilo es importante, pero todos conducen a ti. Maquiavelo habría visto en esta estrategia una forma de blindaje.
Porque mientras una dependencia individual puede ser negociada o reemplazada, una red de dependencias interconectadas convierte tu influencia en infraestructura. Nadie derriba un puente si todas las rutas importantes pasan por él. Nadie quita una pieza de soporte si sostiene más de un nivel de la estructura. La belleza de la red es que su fuerza no radica en el tamaño visible, sino en la complejidad invisible. Quien intente sustituirte se encontrará con un problema. No podrá identificar todas las conexiones que manejas. Podrá replicar una parte, pero no todas. Y en el momento en que intente hacerlo, romperá algo más, generando caos y reforzando la percepción de que tú eres insustituible. Este es el momento en el que dejas de ser una persona valiosa para convertirte en el sistema. Ya no eres un jugador dentro de la estructura, eres la estructura. Y cuando alguien es la estructura, su ausencia no se negocia, se teme. Integrarte en su identidad. Hasta ahora hemos hablado de controlar estructuras, procesos, redes y esperanzas. Todo eso crea dependencia funcional. Pero la dependencia más fuerte no es la funcional, sino la existencial. Aquella en la que tu valor se fusiona con la identidad de la persona. Ya no eres solo alguien que aporta algo útil, eres una pieza de quienes creen ser, y una persona luchará más por proteger su identidad que por proteger cualquier recurso material. Integrarte en su identidad es lograr que tu presencia se convierta en parte de la narrativa interna que sostiene su autoestima, su confianza o su visión del mundo. Es hacer que, sin ti, no solo pierdan un apoyo externo, sino que sientan que pierden una parte de sí mismos. Este tipo de vínculo no se crea por accidente, se diseña. El primer paso es detectar la grieta. Toda persona tiene una inseguridad central, algo que teme que los demás descubran o que intenta compensar. Puede ser el miedo a ser irrelevante, a no ser amado, a no ser capaz, a no tener control. También puede ser el deseo profundo de sentirse especial, entendido, admirado o seguro. Esa grieta es el punto de entrada. Una vez detectada, no la explotas con crueldad directa. Eso genera resistencia, sino que la cubres con algo que solo tú das. Si su miedo es la irrelevancia, te conviertes en la fuente de sus oportunidades más visibles. Si es el abandono, eres quien nunca falta. Si es la inseguridad intelectual, eres el que valida su inteligencia o les da acceso a conocimiento exclusivo. No importa qué grieta sea, tu objetivo es convertirte en el puente que la cubre. Con el tiempo, el otro empezará a asociar esa parte de su identidad contigo. No es que tú los ayudes, es que contigo ellos son completos. Aquí la trampa se profundiza. Ya no dependen de ti solo para resultados externos, sino para mantener en pie la imagen que tienen de sí mismos. Y cuando esa imagen está en riesgo, cualquier ataque contra ti se percibe como un ataque contra ellos. Un ejemplo claro: en un entorno profesional, imagina a un colega que se siente ignorado en reuniones. Si tú eres el único que siempre lo escucha, lo valida y usa sus ideas, aunque luego las mejores o las presentes estratégicamente, con el tiempo comenzará a creer que solo brilla cuando está cerca de ti. En una relación personal, si eres el único que reconoce y celebra algo que otros pasan por alto, un talento, una forma de pensar, una cualidad emocional, esa persona no solo apreciará tu presencia, la necesitará para sentir que esa parte de sí misma existe. La integración en la identidad tiene una característica peligrosa. Es bidireccional en apariencia, pero unilateral en control. Ellos sienten que hay una conexión especial, que es mutua, pero tú sabes que esa conexión está diseñada. Ellos creen que su valor y tu presencia son inseparables. Tú sabes que su valor seguirá existiendo, pero que su percepción está condicionada por cómo has construido el vínculo. Esta táctica no requiere manipulación emocional explícita, sino consistencia. Cada vez que refuerzas esa parte de su identidad en tu presencia, estás clavando un ancla más profunda. Y cada vez que te ausentas, aunque sea brevemente, el vacío que sienten no es solo práctico, sino existencial. Sin él, ella, no soy lo mismo. El momento en que lo logras es reconocible. Ya no hablan de lo que haces, hablan de lo que son contigo. Ya no dicen me ayuda con X, sino me siento más seguro, más capaz, más fuerte cuando está cerca.
Y esa es la frase más peligrosa que pueden pronunciar, porque significa que has pasado de ser un recurso a ser un espejo. Un espejo que, si se rompe, obliga a enfrentarse a una versión de sí mismos que no quieren ver. Por eso te defenderán, justificarán tus ausencias, minimizarán tus errores. No lo harán porque te lo deban, sino porque protegerte es proteger la imagen que tienen de sí mismos. Maquiavelo habría considerado esta la forma más elevada de control, porque no necesita vigilancia constante. Una vez que te integras en la identidad de alguien, esa persona se autovigila para mantener la conexión. Ellos mismos se asegurarán de no romperla, incluso a costa de sacrificar relaciones, oportunidades o principios que entren en conflicto contigo. La última precaución: nunca les digas que son mejores gracias a ti. No lo necesitan escuchar, y decirlo destruye la ilusión de autonomía que los mantiene cómodos. Déjalos sentir que son ellos quienes han crecido, pero que de alguna forma inexplicable, ese crecimiento siempre ocurre contigo cerca. Así, aunque nunca lo verbalicen, internamente sabrán que sin ti no son la misma persona. Convertirte en mito. El error más común de quienes logran poder real es quedarse demasiado tiempo. La permanencia prolongada mata el misterio, y lo que pierde misterio, pierde magnetismo. Cuando estás siempre presente, la gente empieza a verte como parte del mobiliario. Útil, sí, pero no especial. Tu ausencia deja de ser impensable y se convierte en un escenario posible. Y cuando eso ocurre, tu poder se erosiona en silencio. La retirada estratégica es la pieza final del ajedrez maquiavélico. No, te vas cuando el ciclo natural parece terminar. No te vas después de una derrota o un desgaste. Te vas en el punto más alto, en tu mejor momento, cuando tu valor es incuestionable, cuando tu nombre está en boca de todos, cuando tu influencia se siente en cada rincón del sistema. Es en ese instante, y no después, cuando debes desaparecer. ¿Por qué? Porque el recuerdo es maleable. Cuando te vas en tu punto máximo, no hay tiempo para que la realidad erosione tu imagen. No hay espacio para que la rutina desgaste tu presencia. Lo que queda en la mente de los demás es la mejor versión de ti, amplificada por la nostalgia y la imaginación. Tu figura deja de medirse por hechos concretos y empieza a reconstruirse a través de historias, exageraciones y comparaciones con quienes intenten ocupar tu lugar, y que inevitablemente quedarán cortos. Este es el momento en que dejas de ser una persona para convertirte en un mito. El mito no se discute con datos, se defiende con emociones. Ya no importa tanto lo que hiciste, sino cómo los hiciste sentir, cómo el sistema se sostenía contigo, cómo todo era diferente cuando estabas. Ese diferente es tu legado invisible, y es más difícil de destruir que cualquier logro material. Para reforzar el mito, deja símbolos que te representen. No necesitan ser físicos, pueden ser frases, métodos, rutinas, gestos, formas de resolver problemas que solo tú usabas. Si esos símbolos se mantienen vivos después de tu partida, tu presencia sigue respirando adentro del sistema. Y lo más poderoso, la gente repetirá esos símbolos sin ser consciente de que, al hacerlo, sigue alimentando tu influencia. El mito también se nutre de la escasez. Cuando ya no estás, cada recuerdo tuyo se convierte en una moneda rara. Las personas que compartieron tiempo contigo se sienten especiales por haber estado ahí. Empiezan a contar historias sobre ti, no solo para recordarte, sino para recordarse a sí mismos que formaron parte de algo que los demás no vivieron. Esa es la segunda capa de protección. No defienden solo tu memoria, sino el valor que esa memoria les da a ellos. Aquí la psicología se vuelve casi inquebrantable. Cuando alguien cree que proteger tu legado es proteger el suyo, se convierte en tu guardián más feroz. Lo harán incluso si ya no tienes contacto, incluso si nunca se lo pides. Desviarán críticas, justificarán tus errores pasados, silenciarán a quienes intenten reemplazarte, y lo harán no por ti, sino porque necesitan preservar la historia en la que ellos también son protagonistas. El retiro en tu punto más alto también tiene un efecto devastador en quienes intenten sucederte. Sin tu presencia para compararse día a día, solo se medirán contra tu recuerdo. Y el recuerdo
alimentado por la idealización, siempre es más grande que la realidad. Ninguno alcanzará la altura que tu ausencia ha fabricado, y cada intento fallido reforzará la idea de que tú eras único. Pero aquí está el detalle crítico. Nunca cierres la puerta por completo. Un mito absoluto es intocable, pero un mito con posibilidad de regreso es adictivo. Deja siempre un resquicio, una duda, una frase ambigua. Tal vez vuelva algún día, o quién sabe lo que puede pasar en el futuro. No necesitas cumplirlo, basta con que exista la posibilidad. Esa esperanza mínima es suficiente para mantener tu nombre vivo, revisitado en conversaciones, invocado en momentos de crisis. El mito no se alimenta de tu voz, sino de la de los demás. Si tú mismo lo narras demasiado, se desgasta. Si dejas que otros lo cuenten, crece. Por eso, una vez retirado, no intentes controlar cada historia. Deja que exageren, que inventen, que llenen huecos con suposiciones. La imaginación siempre será más favorable que la verdad exacta. Maquiavelo habría aprobado esta jugada porque en el poder, la memoria idealizada es más útil que la presencia constante. Un hombre presente está expuesto, un mito ausente es intocable. Y lo más importante, un mito no envejece, no se equivoca, no comete errores nuevos. Vive congelado en su punto más alto. Y mientras la gente siga comparando el presente con tu pasado, seguirás ganando batallas que ya no peleas. Convertirte en mito es la culminación de todas las fases anteriores. Primero fuiste útil, luego necesario, después parte de su estructura, después parte de su identidad y finalmente parte de su historia. Una historia que, si se construyó bien, seguirá trabajándote a favor mucho después de que te hayas ido. El desapego del arquitecto. Llegados a este punto, ya has tejido la red, integrado tu presencia en la estructura, la identidad y el futuro de las personas, y te has convertido en un mito. Has alcanzado el tipo de poder que la mayoría jamás experimenta, influencia que sobrevive a tu presencia física. Pero aquí surge la última prueba, la más difícil y la más traicionera. No convertirte en prisionero de tu propia creación. Cuando construyes una trampa de dependencia tan perfecta, la tentación es permanecer dentro para disfrutar del control. Recibir la atención, la validación y el respeto implícito puede convertirse en una adicción. Y ahí es donde muchos estrategas caen. Pasan de ser arquitectos a ser piezas atrapadas en el mecanismo que ellos mismos diseñaron. Creen que siguen gobernando, pero en realidad se vuelven esclavos del miedo a perder lo que han construido. El desapego del arquitecto consiste en recordar que tu objetivo nunca fue ser el centro visible, sino ser el diseñador invisible. Si el sistema necesita que estés presente todo el tiempo para funcionar, no es un sistema, es un espectáculo. Y los espectáculos siempre tienen un final. El poder verdadero no exige tu constante intervención, se sostiene porque tú lo configuraste así. Retirarte, aunque puedas quedarte, es el movimiento que separa a los jugadores de los maestros. El jugador busca maximizar su presencia. El maestro busca maximizar su control sin estar atado a él. Esto significa que debes estar dispuesto a dejar que la máquina funcione sola, incluso si eso implica renunciar a ciertos placeres inmediatos. El reconocimiento directo, la gratitud explícita, la sensación de ser imprescindible día a día. Este desapego es un blindaje contra dos peligros: la erosión de tu valor por sobreexposición. La familiaridad prolongada desgasta la percepción de importancia. Incluso el mito más sólido puede empezar a agrietarse si la gente te ve fallar, repetir patrones o volverte predecible. La captura emocional. Cuando empiezas a necesitar ser necesitado, pierdes perspectiva. Ya no tomas decisiones estratégicas, sino reactivas, guiadas por el miedo a que tu influencia se debilite. Y cuando actúas por miedo, dejas de ser el arquitecto y te conviertes en el guardián de una estructura que ya no te obedece por diseño, sino por tu vigilancia constante. El verdadero poder está en poder irte y saber que, aunque desaparezcas, tu influencia seguirá operando. Las personas seguirán actuando según las reglas que tú impusiste, defendiendo sistemas que tú creaste.
buscando soluciones en los patrones que tú estableciste. Esa es la prueba definitiva, que tu nombre no tenga que estar presente para que tu diseño siga vivo. Esto también te da una ventaja estratégica, la movilidad. Mientras otros están anclados a un solo lugar, a una sola red, tú puedes moverte, crear nuevas estructuras, expandir tu alcance a otros territorios. Un arquitecto que se apega a su primera obra termina limitado por ella. Uno que se desapega puede construir imperios. Maquiavelo hubiera visto en este desapego no una renuncia, sino un acto supremo de control, porque al irte en tus propios términos, mantienes la narrativa bajo tu poder. Eres tú quien decide cuándo y cómo se cierra el capítulo, y ese control del final es lo que asegura que tu legado se recuerde en los términos que tú diseñaste, no en los que otros elijan. El último acto del arquitecto es no necesitar lo que todos los demás persiguen: aprobación, permanencia, visibilidad. Tu seguridad está en saber que ya no necesitas estar ahí para que tu influencia se sienta. En ese momento, no solo has ganado el juego, lo has redefinido. Y aquí está la paradoja. Cuanto menos te aferres a la necesidad de ser el centro, más difícil será que te saquen de él. Porque quien no depende de la atención, ni de la validación, ni siquiera de la posición, es inatacable. El enemigo puede quitarte el escenario, pero no el guión. Puede borrar tu nombre, pero no la estructura que dejaste. Puede reemplazar tu rostro, pero no el sistema que aún respira bajo sus pies. Ese es el poder final. Cuando te necesitan, pero tú no los necesitas. Cuando tu obra vive sin ti y al mismo tiempo, tú puedes crear otra en cualquier momento. Cuando tu ausencia es más temida que tu presencia, y tú puedes elegir cuándo provocar esa ausencia. Cuando incluso el olvido trabaja a tu favor, porque cada intento de reemplazarte solo confirma que no hay sustituto. Ese es el desapego del arquitecto. No retirarte por debilidad, sino retirarte por elección. No huir del escenario, sino apagar las luces porque sabes que el público seguirá hablando de la obra mucho después de que hayas salido. Y cuando llegas a este punto, entiendes la verdad más incómoda y más liberadora. El poder absoluto no es que todos te obedezcan, es que todos sigan tus reglas incluso cuando ya no saben que son tuyas.